Sí, muchas gracias, presidente. Y también muchas gracias al señor Hernández Bento por sus explicaciones, por su tono. No vamos a estar de acuerdo sobre ni el diagnóstico ni las propuestas a futuro, posiblemente, pero sí que es agradable encontrar, diríamos, bien, un discurso en el cual la prepotencia, o podríamos decir, no se abronca a los intervinientes, no se abronca a los demás grupos políticos. Cada uno defendemos lo que creemos que es mejor para el conjunto del país, para el conjunto de la economía y, por tanto, en este tema quería iniciar mi intervención. Yo creo que sobre política industrial se ha hablado en la anterior comparecencia. Mi compañera Patricia ha desglosado las partidas y, en todo caso, diríamos, ha entrado en los elementos básicos de este presupuesto. Sí que hay una cuestión que a mí me parece también fundamental, que es los presupuestos y después el grado de cumplimiento. Eso a través del IGAE muchas veces nos damos cuenta que lo que se presupuesta después con lo que se ejecuta no tiene nada que ver y, por tanto, los presupuestos son eso, previsiones que después se tienen que completar. Pero sí que voy a un asunto, es decir, es que ni siquiera en los grandes recortes que usted ha reconocido que se empezaron a hacer ya desde el 2012 sobre políticas concretas de la industria, ni siquiera eso se cumplieron, que ya era una reducción importante. Voy a dar un dato solo en el componente, lo que podríamos decir, el total de la industria, ¿no? De 2.995 millones que se presupuestaban en el año 2011, hemos pasado, ahora en este presupuesto expansivo del año 2016, prácticamente a los 2.000 millones, 2.063 concretamente, 900 millones menos. Pero bueno, eso, si hubiera tenido en su momento una coordinación, hubiera tenido un trabajo concreto también de coordinación con las comunidades autónomas. Yo he intervenido en diversos procesos de empresas o que cerraban o que se deslocalizaban y que, por tanto, podían haber sido salvables, no solo en incentivar. Y, sobre todo, nosotros lo que creemos es que este Gobierno ha carecido de esa política industrial. Fue en diciembre del año 2014 cuando el Gobierno nos presentó la Agenda para el Fortalecimiento. Bueno, oiga, estamos en agosto, hace 8 meses de este tema. Nosotros le habíamos pedido reiteradamente, nosotros y todos los grupos políticos, es decir, no solo carecía de una política industrial, sino que en aquellos sectores en los cuales se podían hacer cosas, nosotros y el conjunto de grupos políticos habíamos formulado en pleno, en comisión, diversas propuestas que nunca fueron escuchadas ni tenidas en cuenta. Y el tejido industrial yo creo que es básico para la recuperación económica, para la creación de empleo estable, para nuestra competitividad, nuestra exportación. A veces hay aquello de que las cosas funcionan a pesar o por acciones o por incluso omisiones y van funcionando. Y el empresario español, en general, yo creo que se ha encontrado durante estos años, sobre todo la pequeña, la mediana empresa, bastante desasistido. Y también un tema fundamental que ha sido para nuestra competitividad el tema de la financiación de estas pymes que prácticamente no encontraban crédito, pero además sí lo encontraban a unos precios absolutamente desorbitados. Después teníamos unos costes energéticos, que hablaré de este tema, en los cuales yo creo que también mermaban la capacidad que podía tener la industria española de recuperarse en estos años. Y a pesar de todo eso, yo creo que lo que se trata es de mirar hacia adelante y de ver si somos capaces de equipararnos a ese objetivo que la Comunidad Europea fijó y que a nosotros nos dijo también a España, oiga, el objetivo es recuperar empleo, pero a base del 20%, de ir a un peso en el conjunto del PIB del 20%. Estamos muy lejanos y tendremos que hacer un gran esfuerzo en los próximos años. Y a veces también cuando se hace una crítica del Gobierno socialista de los últimos años, básicamente, sobre todo los 3 primeros años en crisis, hombre, cuando se cae el 15% del Producto Interior Bruto en un sector como era la burbuja inmobiliaria, es muy difícil de buscar, diríamos, salidas a esto. Claro, se pueden buscar dos cosas. Una, a través de una industria potente de I+D, que tenga capacidad de futuro, que aprovechemos el talento de esta generación que se formaron en los últimos 25 años y que muchos de ellos han tenido que salir de España para ello, o bien a través de otra opción, que es la que ustedes, yo creo, que han optado, que en vez de competir en eso, quieren competir a base de reducir los salarios de los trabajadores y han optado por un modelo asiático de bajos salarios, unas reformas estructurales que no se ven, sino que son salarios como consecuencia de una reforma laboral, y esto se ve en el incremento
en la bajada, diríamos, de los ingresos de la Seguridad Social. Si trabaja más gente, ¿por qué recaudamos menos? Porque los salarios son más bajos y porque, en definitiva, no estamos potenciando esas cuestiones. Bueno, yo creo que no es para, desde luego, no es para presumir en política industrial el trabajo que ustedes hayan realizado, aunque se encontrara una dificultad del país. Bueno, evidentemente nos vino una crisis económica de unas dimensiones tremendas que ustedes en los primeros años tuvieron que acometer, como nosotros en los 3 primeros, que también tuvimos que tomar decisiones muy importantes. Voy a ir a otra cuestión que a mí me parece también fundamental y que usted ha hablado. Mire, España, además de ser uno de los países con mayor dependencia energética de la Unión Europea y de mayores costes de suministro eléctrico, quiero decir que antes de impuestos estamos prácticamente en el 23% más alto, o sea, y después en un 10%. Nuestra industria y todos los que han pasado por aquí, todas las comparecencias que ha habido de los grandes sectores de la industria, nos han manifestado que uno de los grandes inconvenientes son los costes industriales. Muy bien. Oiga, sí que existía un... Mire, antes el secretario de Estado ha dicho una cosa. Mire, 2.500 millones en renovables cuando llegamos y tal. Pues es que la Unión Europea ya nos dijo que en hidroeléctricas y en nucleares teníamos, diríamos, unos sobrecostes porque ya estaban amortizadas y también porque no hemos ido al fondo del problema, que es cómo se hace la formación de precios. ¿A partir de unos costes reconocidos o a partir de unos costes reales de cada una de las fuentes de energía? Por aquí se podía haber trabajado ese tema. ¿O no es verdad que el Gobierno del PP ha encarecido un 7% toda la producción de energía, un 3% el IVA y la potencia contratada? Oiga, no me digan que no, en cada uno de los tramos, de menos de 5 kilovatios, de más de 5 kilovatios y más de 10, se ha doblado. Pero es que ustedes no pagan el recibo de la luz. Porque es que cualquiera que haga el ejercicio de coger un recibo de la luz del año 2011 y de ahora la totalidad del recibo y hace una división por los kilovatios de la totalidad del recibo, oiga, de todos los elementos, de los fijos y también de los kilovatios, verá que ha habido más de un 25% de aumento para el consumidor. Pero si es que yo ya le hice ese ejercicio al señor ministro enseñándole un recibo del 2011 y otro del 2014, diciéndole, oiga, mire, 2 recibos sobre la misma potencia contratada y sobre unos kilovatios medios, normales de una familia. Y que no hayan penalizado, que ustedes nos digan que con esto no han penalizado ustedes la pobreza energética y además la eficiencia. Pero si es que con la parte esta del recibo de la potencia contratada, el que consume menos paga más caro el kilovatio, al revés, aunque haya unas bonificaciones. Por tanto, esto, además de injusto, se justificó con las segundas residencias. Oiga, mire usted, 16 millones de hogares españoles están pagando muchísimo más por el recibo de la luz. Por tanto, eso es una... A la gente, nosotros, ni siquiera los diputados, es que no conozcamos el tema. Pero es que incluso cualquier hogar, cualquier familia, esto lo puede detectar cogiendo los recibos de los últimos años y viendo si se ha abaratado el precio de la luz o no. Por tanto, pobreza energética y el déficit de tarifa. Oiga, los 3 primeros años, ustedes nos acusan de 26.000 millones, ustedes los 3 primeros años 11.000 millones en el déficit de tarifa. Después lo han encubierto con otra situación, Sí, hombre, pero es que esto está 2.600, 2.800, si salía publicado los medios de comunicación cada año, en el 2012, en el 2013 y en el 2014. ¿Cómo que no? Si es así. Ustedes hicieron un mal diagnóstico y nosotros le propusimos un pacto de Estado. Es verdad que heredaron una situación complicada. Nosotros nos ofrecimos hacer un pacto de Estado entre las 2 grandes fuerzas que intentaran ver si la competencia era ineficiente, que esto no lo había dicho que sí, insuficiente, con una elevada concentración industrial y con un sistema cuestionable, y que el mercado eléctrico favorecía una compensación excesiva a las centrales nucleares y a las grandes centrales hidroeléctricas ya amortizadas, que contribuían también al déficit tarifario. Esto lo ha dejado claro todos los grandes, para entendernos, teóricos de la cuestión de la energía, como también la Unión Europea. Yo creo que ustedes han trasladado básicamente todos los problemas al sector eléctrico, a las energías renovables y al consumidor final. Bueno, si ustedes encarecen el recibo de la luz y, por otra parte, si nosotros tenemos dependencia energética, es verdad que las primas eran altas, claro que sí. Yo puedo estar de acuerdo con eso. Entre eso
y el intentar hacer medidas retroactivas, oiga, que ya veremos esto en la Unión Europea cómo se acaba, porque yo puedo hacer una legislación desde ahora para adelante, lo que no puedo hacer es una legislación que quite, diríamos, lo que se llama la seguridad jurídica a la gente que ha invertido, y esto también ha pasado. Por tanto, nosotros entendemos que esa fijación de precios en el mercado diario tampoco resuelve el problema, que en definitiva tenemos todavía esos retos sobre la energía y de colocar a nuestro país en la media de los países de la Unión Europea. No que nuestros empresarios, no que nuestras familias tengan que pagar muchísimo más por todo esto. Señor Bento, yo sobre estas cuestiones le he hecho 3 o 4 preguntas al ministro. Es un tema que los consumidores españoles están muy sensibilizados, ha habido alarma social y, por tanto, no puedo estar de acuerdo en que ya todo está solucionado y que somos magníficos y tal. Y también le digo otra cosa, esto de los presupuestos, oiga, mire, ustedes los presentan por una cuestión, porque este va a ser su programa electoral. Ustedes van a decir, mire, ya hemos solucionado los grandes problemas del país. No, oiga, mire, es verdad que las cifras macroeconómicas son mejores, no han llegado a la micro, nos queda mucho camino por recorrer, pero el problema no es si tenemos recuperación económica, es si esa recuperación económica va a ser justa, si va a ser redistributiva o va, en definitiva, a haber una salida donde los pobres cada día serán más pobres, la clase media disminuirá y, por tanto, la sociedad va a ser más desigual. Este es el problema que yo creo en el fondo de esta recuperación. Y, oiga, usted es una persona que tiene acceso, mire el informe, no es de los socialistas, del Fondo Monetario Internacional, de lo que habla de la recuperación económica, y nos dice que la estamos haciendo sobre una base con poca cimentación y que podemos tener un retroceso importante, porque, claro, es decir, sí que es verdad que esas cifras están mejorando, pero vamos a ver si eso consolida una recuperación económica fuerte de la economía, no en el corto, sino en el medio y en el largo plazo. Decirles por lo demás, que ayer también lo trasladé a la Comisión de Fomenta, que esta es mi última intervención en la Comisión de Industria, porque hace ya más de medio año que decidí que no me volvía a presentar como diputado. Ha sido un placer formar parte de este congreso y un placer también conocer a mucha gente interesante y aprender. Y desde este punto de vista, nosotros lo que como Grupo Socialista mantenemos es que el crecimiento económico no tiene que estar exento de una redistribución que haga que la sociedad sea más justa. Esta es la diferencia. Nosotros creemos en un sector público importante, como creemos también en la economía de mercado. Y creo que esto, en definitiva, es las incógnitas que nos tiene esta recuperación económica y que en los próximos años se tendrá que ver hacia dónde se derivan este crecimiento y esta igualdad, este estado del bienestar que los europeos y que los españoles en los últimos 20 o 25 años hemos tenido. Si nuestros hijos y nuestros nietos vivirán igual o mejor que nosotros o peor. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, señor Ruiz. En nombre de la mesa, yo creo que de la comisión, quiero decirle que para nosotros también ha sido un placer tenerlo en esta comisión y yo personalmente le reconozco su trabajo, el trabajo que ha aportado a la comisión y también el conocimiento que ha aportado a la comisión. Yo creo que también todos hemos aprendido de sus intervenciones y le deseamos toda la suerte del mundo en sus nuevas actividades. El señor Pérez Moya, 2 minutos. Bien.